Buen día a todos. A nombre de Prosa y Latam, les doy la más cordial bienvenida al webinar Enriqueciendo la ambición de ser un líder de cambio. En este webinar hablaremos sobre cómo crear una dirección común para liderar el cambio en tu organización y cómo influenciar a otros roles clave para que también sean líderes de cambio. Para profundizar en este tema, presento a Víctor Romero, VP de Prosa y Latam, quien tiene una gran trayectoria como ejecutivo y es un apasionado en temas de cambio. Siéntanse con la confianza de enviarnos las preguntas que tengan a lo largo de la presentación. Al final, destinaremos un espacio para responderlas y aclarar todas sus dudas. Sin más preámbulo, te cedo la palabra, Víctor. Muchas gracias, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un placer estar con ustedes. El día de hoy tenemos un tema apasionante que es cómo enriquecer la ambición de ser un líder de cambio. Tenemos este tema muy interesante y pues les doy la bienvenida en este webinar que espero sea muy enriquecedor para todos ustedes. Y me gusta empezar con este slide, ¿no? Aquí vemos muchos rostros, muchas personas con las que colaboramos y tenemos la oportunidad de aplicar y gestionar el cambio en nuestras organizaciones. Y lo que vamos a cubrir el día de hoy es qué mentalidades y acciones fundamentales tenemos que cubrir para modelar e influir en otros para que sean líderes de cambio, ¿no? Históricamente hemos platicado en diferentes webinars el rol tan importante que tienen los change practitioners, los change management practitioners, los líderes de gestión de cambio que tienen una dedicación completa o parcial de empoderar y habilitar a otros para que el cambio se dé en las organizaciones. Pero el día de hoy, aparte de hablar de obviamente este tema y del rol tan importante que tienen los líderes de gestión de cambio, vamos a hablar de a quién más tenemos que apoyar y con quién más tenemos que interactuar en nuestras organizaciones para que sean buenos líderes de cambio, ¿no? ¿Qué mentalidades, qué mindset y acciones debemos de tomar para que ellos modelen e influenciemos en otros para que sean buenos líderes de cambio, dado los retos que tenemos de cambio en nuestras organizaciones y en el entorno que vivimos actualmente? Y para ponerlo en contexto, me gustaría ponerlo en contexto en esta historia de los gansos, ¿no? En esta historia de cómo los gansos y la naturaleza per se nos trae muchas reflexiones, en este caso, por ejemplo, de liderazgo, ¿no? De cómo ellos en sus travesías, ¿no? De migratorias, normalmente volando en épocas de verano hacia el sur, cómo ellos, en su forma en la que ellos van conduciéndose en estas parvadas, toman diferentes roles, actúan para ser efectivos. No sé si ustedes sabían que en esta formación en B que hacen los gansos y al estar trabajando en equipo y cubriendo varios roles y varios puntos que con base en la investigación en cómo ellos se conducen, logran incrementar hasta 70% más el rango de vuelo que tienen, ¿no? El aumentan su altura al tener esta formación en B y qué roles empiezan a cubrir ellos que vamos a poner como analogía de cómo incrementar esta ambición de líderes de cambio en sus organizaciones, ¿no? Entonces vamos a poner en contexto esta investigación de cómo se comportan los gansos y cómo esto lo podemos llevar como analogía para nuestra organización, ¿no? Entonces, 5 lecciones que nos dan y que ponemos como analogía o como referencia para enriquecer la visión de ser un líder de cambio en sus organizaciones son las siguientes. Vamos a cubrir la importancia de definir objetivos, la importancia de definir objetivos para el cambio, para gestión de cambio, para que el cambio se dé en la organización. El segundo, la importancia del trabajo en equipo, ¿no? La importancia de con quién tenemos que trabajar en equipo en la organización para que el cambio se dé. La tercera es la importancia de compartir la carga de trabajo, el workload. Tenemos diferentes roles que podemos acompañar, habilitar, empoderar para compartir la carga de trabajo, ¿no? Y no tener la carga al 100% necesariamente nosotros, y cómo compartimos, empoderamos a otros y quiénes deberían de estar acompañándonos en el cambio en la organización. La cuarta,
la importancia de la empatía y la comprensión. Vamos a ver este tema de la empatía, cómo lo llevamos en términos de cambio, ¿no? Y la comprensión del rol, de lo que están viviendo nuestros colaboradores, los grupos impactados, ¿no? De ser genuinamente empáticos, más en el entorno que estamos viviendo actualmente, y la importancia de la motivación, ¿no? De cómo facilitamos, empoderamos, enganchamos, motivamos a nuestros colaboradores y a los diferentes roles para que el cambio se dé, ¿no? Entonces, voy a quitar tanto mi cámara y continuamos compartiendo los slides y ahorita regreso, otra vez pongo la cámara, ¿no? La primera, como comentamos, la importancia de definir objetivos, ¿no? El cambio exitoso se puede desbloquear. Vamos a ver cómo definiendo objetivos comunes, como le hacen los gansos en esta formación tipo B, el cambio exitoso se puede desbloquear, ¿no? Y lo primero es para que logremos este cambio y este éxito en nuestros cambios, debemos de tener claro cuál es la definición de éxito. Y eso también nos lleva a cambiar un poco cómo cerramos la brecha y en qué nos fijamos, ¿no? En qué le ponemos la mayor atención en nuestros cambios. Muchas de las veces pensamos en demasía en requerimientos en lugar de estar pensando en objetivos. Pensamos mucho en los entregables que hacemos para que el cambio se dé y no en los resultados que se obtienen. Pensamos en especificaciones y no en sostenimiento, en cómo sostenimiento nos ayuda a que el cambio perdure y sobre todo en realización. Debemos de fijarnos en realización de valor en lugar de instalación. Esto también entra en términos de mindset, ¿no? Que muchas de las veces en mi experiencia este mindset de instalación es el que impulsa el cambio, el que se instale algo en lugar de que se realice el valor. Y ahí es justo en medio en donde tenemos el lado humano del cambio, en donde nosotros como líderes de cambio debemos de algunas veces cambiar o parafrasear o enfocar las conversaciones en objetivos, en resultados, en sostenimiento y en realización de valor, que se da hasta el momento en que las personas adoptan y usan el cambio, no solo hasta que se instalan los procesos, tecnología, de lo que trate nuestra iniciativa de cambio, ¿no? Y en la medida en la que impulsemos esta realización, este lado humano del cambio, vamos a lograr el éxito del proyecto. Aquí, con base en nuestra investigación, en la medida en la que somos mejores gestionando el cambio, incrementamos hasta 6 veces las probabilidades de éxito de nuestros proyectos de cambio. Ponemos los dados a nuestro favor. Incrementamos de 15% de probabilidad de alcanzar objetivos de proyecto hasta un 93%. Incrementamos 6 veces la probabilidad de que obtengamos los resultados de cambio. Ok, muy bien. Entonces, de ahí el primer connotación, analogía de esta enseñanza que nos da la naturaleza, los gansos en específico, la importancia de definir objetivos. Empezamos un proyecto, trabajamos arduamente y definimos claramente éxito. Esto lo tenemos dentro de nuestra metodología, del marco de trabajo, tener claro los objetivos, la definición de éxito, compartir una dirección común y un sentido de comunidad. Si vemos aquí en esta analogía con los gansos, todos están compartiendo esta comunidad, este objetivo de llegar y hacer esta migración, y ahorita vamos a ver qué comportamientos adicionales tienen, pero parten de llegar a un mismo fin, a un mismo objetivo, ¿no? Llegar a nuestro destino de forma más rápida y más fácil. En este caso, con mucho menor esfuerzo al incrementar, como les decía, 70% más el rango de vuelo al estar colaborando por esta formación en vez y subir la elevación, ¿no? Del vuelo de los gansos, ¿no? Que esto nos comparte la madre naturaleza y los gansos, ¿no? La importancia de definir objetivos y trabajar y perseguir en una dirección y objetivo común, ¿no? Y ahora, para interactuar, les hago esta siguiente pregunta. Los invito a que por favor entren a esta plataforma, esta página web, polibi.com/prosa y latam, polibi.com/prosa y latam, y ayúdenme por favor a responder esta pregunta. ¿Qué acciones has tomado o podrías tomar para crear una dirección común para el liderazgo de cambio, ¿no? En tu organización. ¿Qué acciones has tomado o podrías tomar para crear una dirección común
de liderazgo de cambio, change leadership en la organización, para que haya un rumbo común acerca del cambio en tus iniciativas. ¿Qué acciones has tomado para que haya este objetivo común de liderazgo de cambio en tu organización? ¿Qué acciones? ¿Qué acciones has tomado para crear esta dirección común, este rumbo común de liderazgo de cambio en tu organización? ¿Qué ejemplos les ha tocado vivir? Buenísimo. Uno de ellos es definir claramente las expectativas, las reglas, una política. Muy bien. ¿Qué otras? ¿De qué otra forma mentiría? ¿Ok? ¿Ok? No lo han hecho a lo mejor. Definir una metodología de trabajo, una forma de trabajo. Mentoría, perfecto, muy bien. Dando mentoría, acompañando a otros, ¿no? Para definir este rumbo, buenísimo. Muchas gracias. Comunicar, involucrar con liderazgo ejecutivo, muy bien. Comunicando, ¿no? Dejando claras expectativas, involucrando a los líderes ejecutivos. Definir una filosofía de trabajo, buenísimo. Comunicación transparente, ¿no? Entrenando, todo, y eso también ahorita lo vamos a ver alineado al modelo ADCA, que también tenemos que generar knowledge en varios de nuestros roles para crear una visión común, ¿no? De éxito, buenísimo. Convencer las necesidades de gestionar e interesarse por las personas, ¿no? ¿No? De ver este lado humano del cambio, entrenar a un equipo de gestión de cambio, buenísimo. Hacer partícipes a los ejecutivos desde el inicio, definir la metodología de trabajo, asociando con la PMO. Vamos a ver este rol buenísimo de la integración que tenemos con el equipo de proyecto, comunicación a todos los niveles, patrocinio y comunicación constante, ¿no? Donde alineamos este objetivo, no solo a gerentes y directores, ¿no? Formando una red de cambio, ¿no? Y ahí colaborando hacia este liderazgo de cambio. Mejores personas, mejores resultados, el talento adecuado totalmente y habilitando y desarrollándolo a los mismos, comunicación, entrenar, alinear, el ejemplo desde el liderazgo, el lessons learned, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Y las lecciones aprendidas no solo es de lo que salió bien, ¿no? También de lo que no salió bien para sentar un ejemplo, ¿no? Reuniones y seguimiento para ver el avance, definimos un objetivo común, haciendo evidente la necesidad de cambio, ¿no? Este sentido de urgencia, ¿no? Objetivos claros, ¿no? Que todos estén buscando este acuerdo, ¿no? Metodología ágil, liderazgo con ejemplo, ¿no? En donde estén ellos partícipes, ¿no? Crear confianza, aclarando los roles dentro de la organización, buenísimo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver los roles claves. ¿A quiénes nos referimos con liderazgo de cambio, ¿no? Te escuchamos, ¿no? Y realmente lo vamos a ver en un ratito, nos ponemos y ese tema de los zapatos del otro, ¿no? En este tema de empatía que vamos a ver a continuación, compartiendo conocimientos de los beneficios, concienciando al comité directivo sobre la necesidad de gestionar el cambio, trabajando con ellos, buenísimo, ¿no? Entonces, aquí todo esto se lo vamos a compartir como resultado del webinar, buenísimo, adaptando los frameworks a la realidad de la organización, buenísimo, ¿no? Entonces, el primer ejemplo o aprendizaje que nos da los ganos es trabajar en este objetivo común, ¿no? Que lo vemos en la formación en B, lo mismo debe ser nosotros en liderazgo de cambio en nuestras iniciativas, begin with the end in mind, tengan un objetivo en común, ¿no? La segunda, la importancia del trabajo en equipo. Cuando hablamos de liderazgo de cambio, vamos a ver con quién tenemos que hacer equipo, con qué roles tenemos que hacer. Aquí tenemos que enlistar a otros en tu visión. En esta visión de cambio, en esta visión también de quién hace cambio y qué rol es tan importante en el cambio, tenemos que enlistar a diferentes roles para que el cambio se dé. Y para enlistar a estos roles, con base en la investigación, vemos que hay roles que vamos a ver que son mucho más activos frente a los colaboradores y otros que son roles habilitadores. Para ir decretando y definiendo roles, que me gustó mucho cómo lo plantearon hace un momento, nos gusta mucho poner este statement, ¿no? Es esta definición, este enunciado, en donde claramente decretemos en la organización como líderes de cambio, ¿qué esperamos de ellos? ¿No? Y qué esperamos de ellos y en qué nos pueden contribuir cada uno de ellos. Este I buy statement. Yo, por ejemplo, patrocinador ejecutivo de cambio, contribuyo a los resultados de cambio, en un cambio positivo, a través de la adopción y uso mediante
qué actividades, ¿no? Yo como líder de gestión de cambio, yo como líder de proyecto, project manager, yo en mi rol, cómo contribuyo al éxito del cambio a través de qué actividades, mediante qué actividades. Entonces, aquí la recomendación es definir claramente en un enunciado qué esperamos, ¿no? En donde ellos en algún momento decreten esto como líderes de cambio, ¿no? Y estos I-by statement, estos enunciados, con base en la investigación, definimos o denotamos estos roles, ¿no? Roles ante los empleados y roles habilitadores, ¿no? Aquí vemos a las personas en el centro, ¿no? Que buscamos que ellos se comprometan, adopten y usen el cambio, y hay roles ante los empleados y roles habilitadores, ¿no? Ante los empleados hablamos de patrocinadores y de gerentes o supervisores. ¿Qué esperamos y bajo qué mediantes esperamos que cumplan su rol de líder de cambio los sponsors? Que sean patrocinadores que contribuyan al obtener los resultados de la adopción y uso por medio de participación activa y visible a lo largo del proyecto, esa es la letra A. Mediante la letra B es build, que construya coaliciones, y la C, que tenga una comunicación directa con los empleados. Entonces, esto es lo que esperamos de un patrocinador, y en este I-by statement lo estamos decretando y anunciando, ¿no? Los gerentes, mediante el desempeñar roles de comunicador, de enlace, de promotor, de gestor de resistencia y de coach. Esto es lo que esperamos de los gerentes y supervisores, que sean buenos facilitadores del cambio de sus equipos, que cumplan estos 5 roles. Es el CLARK, los 5 roles de un gerente supervisor frente al cambio. Y hay roles que están tras bambalinas, roles que están de habilitación. ¿Quiénes son estos roles que normalmente están tras bambalinas de habilitación? El Change Management Practitioner, para preparar, equipar y apoyar a las personas con estrategias y planes integrados, y al Project Manager, ¿no? Al líder de proyecto en diseñar teniendo en cuenta la adopción y uso, integrando el lado humano del cambio. Ya sea en método secuencial o iterativo o en Agile, el líder de proyecto debe de pensar en la adopción y uso en el diseño de sus planes, ¿no? Entonces, vemos roles que debemos de decretar como líderes de cambio, que mediantes qué rol deben de jugar ante los empleados o habilitadores, ¿no? Esos son los roles de sponsors. Ahora, en estos roles que estamos comentando, este rol tan clave que tienen líderes ejecutivos, gerentes y supervisores, el equipo de proyecto, los líderes de gestión de cambio, les lanzo otra pregunta. Tenemos que habilitar, acompañar a estos líderes, pues, ¿qué acciones en su experiencia pueden tomar o han tomado para comprometer a las personas en estos roles? ¿No? Piensen en los líderes ejecutivos, en sus mandos medios, en sus equipos de proyecto, ¿cómo podrían o cómo podríamos, o qué acciones han tomado o tomarían para involucrar a estas personas en sus roles, ¿no? Yéndonos también en el qué hay para mí, en este tema de comprometer, de engancharlos, en el what's in it for me, en este acrónimo que es el WIFM, what's in it for me, ¿no? ¿Cómo los involucrarían para que genuinamente acompañen el cambio? Buenísimo. Explicarles el rol y las consecuencias de no hacerlo. Buenísimo, buenísimo, muy bien. Factores humanos que influyen en el ROI. Buenísimo. Le estamos hablando en su lenguaje, ¿no? De los factores humanos del ROI, le estamos hablando a los directivos, ¿no? Mostrando los fracasos y cómo estos fueron influenciados por no haberlo hecho, ¿no? Perfeccionar competencias directivas a través de casos, buenísimo. Beneficios del cambio. Los resultados afectan su imagen, exacto. Se pone a prueba cada vez que salen al escenario, ¿verdad? Vender ideas, resultados futuros, exacto, lo que viene en un futuro. Talleres de cambio, team building, buenísimo, visualizar beneficios de cambio por rol a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Compartir con ellos los avances que pudiéramos tener, ¿no? Para la organización, para ellos en su rol laboralmente, ¿no? Una visión y predicar con el ejemplo, ¿no? En ese de su rol, pensemos, por ejemplo, en los mandos medios, ¿no? Si hacen esto para una iniciativa de cambio, ¿lo harán para cualquier otro cambio que quieran llevar con sus colaboradores? O sea, reflexionar de cómo ellos pueden ser mejores líderes en diferentes aspectos, no solo en una iniciativa de cambio, sino en múltiples cambios que quieran llevar con su gente, ¿no? Comunicar el rol de cada uno, explicar las etapas del proceso, ¿no? Buenísimo.
Son los principales ponentes, exacto. Ellos son emisores preferidos, ellos tienen que estar ahí, hay que dejarles ver que hay de ellos es quienes esperan escuchar los mensajes, ¿no? Elaborar con ellos las ventajas personales, ¿no? Compartir la estrategia de negocio y el impacto de su rol, ¿no? Alinearlo a la estrategia, ¿no? Al People Dependent ROI de la estrategia, ¿no? El impacto para implementar el cambio, ¿no? Por ser que sean agentes de cambio. Buenísimo. Todo esto se los vamos a compartir. Tácticas buenísimas que pueden poner para sus iniciativas. Su labor tan importante en el cambio, darle la confianza en talleres. Bueno, muchas de las veces no es que no quieran, a veces ellos son personas, ¿no? Pueden tener miedo, ¿no? Y en esta modalidad en pandemia con manejo de equipos remotos, ¿no? Esta empatencia, esta confianza, ahorita lo vamos a ver como este encouragement para hacerlo y darles herramientas para que lo den. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Entonces, buenísimo, todo esto se lo vamos a compartir, ideas bien interesantes, acciones de cómo llegar al what's in it for me, ¿no? En beneficios personales, en beneficios de negocio, conectando con la estrategia, con el retorno de inversión. Entonces, tenemos que generar esta comunidad formal o informal de cambio, ¿no? Habrá algunas que nos convenga tenerlas en este entorno informal, sencillo, abierto, otras mucho más formales, con gobierno, pero tenemos que conectar con otros, ¿no? Conectar en estas conversaciones a distancia, en su momento cuando sea seguro y en algunas industrias ya de forma presencial ante lo que estamos viviendo, tenemos que conectar y esta conexión nos invita a generar esta comunidad, ¿no? Lo decían allí con sus agentes de cambio, a esta comunidad, por ejemplo, de práctica o de rol con sus sponsors, con sus mandos medios, ¿no? Y pues, tratarlos también como personas, ¿no? Ellos ante este rol de cambio puede ser que no hayan tenido tanta exposición anteriormente y que ahora los estemos acompañando, ¿no? Puede haber resistencia y miedo que hay que acompañarlos, ¿no? Entonces, llevando la analogía de esto tan importante en el vuelo de los gansos, vemos la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Entonces, ¿quién hace que el cambio suceda en la organización? La respuesta son todos, pero con roles claros y habilitados, ¿no? Hay mayor arrastre y resistencia al volar solo versus si vamos todos juntos. En este caso, lo que vemos con los gansos, esta resistencia se minimiza, se aumenta la altitud y llegamos a este 70% de distancia por estar volando de esta forma, ¿no? La importancia del genuinamente el trabajo en equipo. Aprovecha la fuerza de elevación de los que te rodean. Y algo bien importante en este tema de trabajo en equipo, bien interesante de los gansos, es cómo comparten, ¿no? Cómo comparten esta formación, ¿no? Cómo comparten esta formación y trabajan genuinamente en equipo. Si alguien se mueve, regresa a tener la formación, ¿para qué? Para aprovechar la elevación y el esfuerzo de todos ellos, ¿no? En el vuelo. Ahora, el tercero, la importancia de compartir la carga de trabajo, ¿no? La carga de trabajo. Aquí tenemos que construir y aprovechar fortalezas de los demás. Y vamos a ver qué otras personas tenemos que estar involucrando. Ya vimos el rol tan importante que tienen los gerentes, supervisores, los sponsors, en estas fortalezas y en este trabajo en equipo y compartir carga de trabajo, debemos aquí resaltando el trabajo y la interacción entre el equipo de gestión de cambio y el equipo de proyecto, ¿no? Esto debe de quedar claro, cómo vamos a operar en nuestras iniciativas de cambio. Aquí en nuestra investigación vemos diferentes modelos de gobierno y de trabajo en equipo entre el equipo de proyecto y el equipo de gestión de cambio. Vemos diferentes, está este tipo A, B, C y D, en donde están trabajando para el mismo fin. Estamos trabajando o ocupando un framework común, una gobernanza común, donde se define claramente cómo trabaja, cómo interactúa el equipo de gestión de cambio, el equipo de proyecto y el sponsor, que son las tres aristas clave que todo proyecto de cambio debe tener fuerte y robusto. Esto se enmarca en nuestro PCT, en nuestro modelo de Prosite Change Triangle, en donde debe estar este gobierno normado, regulado, comunicado, y esto nos indica el cómo vamos a llevar la operación de nuestro cambio y de mantener, por ejemplo, involucrado a nuestro sponsor. Y sobre todo, la colaboración y la integración entre el equipo de proyecto y el equipo de gestión de cambio, ¿no?
Aquí vemos la importancia de integrar gestión de proyectos y gestión de cambio, que trabajen en unísono desde que arranque el cambio, ¿no? Entonces, lo vemos en la capa de proceso, en la capa de metodología, en la capa de forma de despliegue, que debemos de llevar el mismo ritmo en la integración entre roles, entre equipo de proyecto y equipo de gestión de cambio. Con base en la investigación, los puntos de integración más comunes entre equipo de proyecto y equipo de cambio tiene que ver primero con planes, el segundo con cronogramas, secuencias de tareas y entregables. Estos son los puntos de integración más comunes. Hay que integrar estos planes porque el cambio se está dando en conjunto, ¿no? Tanto el lado técnico como el lado humano, ¿no? Ahora, en esta integración entre equipo de gestión de cambio y equipo de gestión de proyectos, les lanzo esta pregunta y también con otros roles con los que podemos recurrir. Les lanzo esta pregunta. Si por favor pueden ir a polibi.com diagonal prosa y latam, ¿a qué roles de especialización has recurrido o podrías recurrir como líder de cambio en tu organización? En tu organización, ¿a quiénes son los tres roles que has recurrido, a roles de especialización como líder de cambio en tu organización? En este rol habilitador que estamos hablando, ¿a quiénes has involucrado o has integrado para que el cambio se dé en estos roles de especialización, ¿no? Entonces, si pueden entrar, por favor, a polibi.com diagonal prosa y latam, ¿a quiénes? Y si ven, vemos aquí gestión de proyectos, recursos de Agile, Change Practitioners, especialistas de comunicación, especialistas de DO, especialistas de capacitación y desarrollo, Learning and Development, redes de agentes de cambio. ¿Cuáles son los principales roles con los que ustedes se integran o trabajan, ¿no? O recurren para que el cambio se dé desde el punto de vista de la habilitación, ¿no? Buenísimo, vemos la importancia aquí de cómo ustedes han integrado, obviamente, equipo de proyecto, equipo de gestión de cambio, ¿no? Y comunicación, ¿no? Lo vemos ahí empatado también con DO y agentes de cambio, ¿no? Buenísimo, ¿no? Entonces, vemos cómo están estos porcentajes, estos dos, obviamente, estas dos aristas como las primarias, líderes de cambio, gestión de proyectos, ¿no? Y posteriormente comunicación, ¿no? Capacitación también en nuestras iniciativas de cambio. Y que hay que integrar este compartir la carga de trabajo que estábamos hablando, pues implica también integrar áreas de especialización. Ahí hay experiencia, hay herramientas, hay especialización, ¿no? Especialistas de comunicación, de formación, de DO, que podemos integrar en nuestras iniciativas de cambio para lograr que el cambio se dé, ¿no? Estos líderes de cambio en la organización. Buenísimo, ¿no? Entonces aquí queda más o menos en los primeros líderes de cambio, ¿no? De gestión de cambio, de gestión de proyectos, comunicación, capacitación y redes de agentes de cambio. Buenísimo. Muchísimas gracias, ¿no? Ahora, esto cómo se alinea con la experiencia, con lo que nos enseñan los gansos, ¿no? De cómo comparten la carga de trabajo, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? En sus vuelos que ellos hacen, en sus recorridos que hacen en la migración, ellos turnan sus lugares. Si ven que uno de ellos está cansado, que ya no puede, etcétera, simplemente se turna, se pasa a otro lado de esta formación en B que hacen y toma a alguien más el liderazgo. Y eso qué aprendizaje nos da a nosotros en términos de cambio, ¿no? Que vale la pena turnarse en las tareas difíciles. Hay áreas de especialización que podemos involucrar, involucrémosla, ¿no? Turnemos, a veces hay que turnar el mismo liderazgo, quién va, ¿para qué? Pues para que el cambio se dé, ¿no? Hay que respetar y proteger las habilidades, talentos y capacidades únicas de cada uno. Estamos trabajando, ellos están trabajando para el mismo fin, ¿no? Ven hacia el mismo rumbo. No tienen reparo en quién lleva en algún momento el punto central de la formación, van turnándose los gansos y eso también nos deja varios aprendizajes para nosotros ante el cambio en nuestra organización, ¿no? Buenísimo. Ahora, aquí vemos la importancia de la empatía y la comprensión.
¿no? Es el cuarto aprendizaje de los gansos, ¿no? Moviéndonos del old way hacia el new way, ¿no? Este cambio. Y aquí una premisa es de que pues el cambio es retador, ¿no? El cambio, al final de cuentas, para muchos va a ser desafiante, ¿no? Entonces, tenemos que tener esta empatía para entender que el cambio es un proceso y que debemos de acompañar este cambio, ¿no? Y cuando hablamos de empatía, me gusta mucho esta analogía, ¿no? La diferencia entre sombreros y zapatos, ¿no? Ya han oído mucho esta analogía, me imagino, de que usamos muchos sombreros, ¿no? Esto hablamos en términos de que muchas veces tenemos y cubrimos muchos trabajos o muchos roles, ¿no? Utilizamos estos diferentes sombreros, ¿no? Roles en la organización. Pero aquí cuando hablamos de empatía, es genuinamente, ¿sabes lo que significa andar en mis zapatos? O sea, pensando en nuestras audiencias, en el área del centro de distribución, pensando en el área de entrega, en el área de atención a clientes, en el área de ventas, en manufactura, o sea, ¿sabes lo que es andar en mis zapatos? Entonces, nuestra reflexión como líder de cambio es genuinamente hacer esta empatía con el individuo, ¿no? Con el individuo, con las personas que van a tener que hacer las cosas distintas por este entorno de trabajo híbrido que estamos viviendo, por este cambio de tecnología, por este cambio de procesos, cualquiera que sea el tipo de cambio que estemos llevando, genuinamente ponernos en estos zapatos del otro, ¿no? En este grado de impacto que puede tener en cada uno de ellos. Porque nosotros podemos concentrarnos en el impacto de manera general o irnos genuinamente a ir a entender de manera específica qué va a hacer o cuál va a ser la magnitud del impacto en el individuo, ¿no? Podemos decir, estamos implementando un nuevo CRM, un nuevo sistema para la gestión de toda nuestra actividad comercial, de marketing, etcétera. Estamos implementando un nuevo CRM que tendrá un impacto medio en su trabajo, pues bueno, ya el medio te da una connotación, pero no es lo mismo a decir específicamente qué grado de impacto va a tener, ¿no? Entonces, esta empatía nos lleva a genuinamente, por grupo impactado, entender el grado de impacto que va a tener en las personas. Estos son los 10 aspectos del trabajo que una persona puede verse impactada en su día a día que debemos de evaluar, ¿no? Por eso vemos los colores del lado derecho, puede verse impactado en procesos, en sistemas, en herramientas, en descripciones de puestos, en comportamientos críticos, en mindset, creencias, actitudes, en la forma en la que está estructurada la organización, la estructura de reporte, en la forma en la que evaluamos el desempeño, en su compensación o en su ubicación, ¿no? Entonces, debemos de genuinamente, de forma muy empática, no quedarnos en que este es un medio impacto, un gran impacto, un bajo impacto. Debemos de ir y profundizar, ponernos en los zapatos del otro y genuinamente profundizar en ese grupo impactado, en el centro de distribución, en el área de logística, en el taller, etcétera, qué grado de impacto va a tener. Para entonces hacer planes de cambio específicos a ese grado de impacto, ¿no? Esta empatía nos lleva genuinamente a entender el grado de impacto por grupo y saber que va a ser un journey de cambio individual, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya lo conocen, nuestro modelo individual de cambio desarrollado después de estudiar más de 700 organizaciones, patrones de cambio individual, cómo cambia el individuo, nos ayuda a entender el modelo ADKAR, cómo y de forma muy empática, cómo las personas transitan por el cambio, ¿no? ¿Qué pasos debemos de construir para que el cambio se dé de manera exitosa? Lo primero que debemos de generar es conciencia de la necesidad de cambiar, el que cada uno de ellos tome su decisión personal de cambiar, que es el deseo, el conocimiento, ¿no? Que les los habilitemos, les demos el conocimiento y que esto lo pongan en práctica. Y por último, el reforzamiento, ¿no? Es ADKAR. En nuestra iniciativa de cambio debemos de tener alineados los milestones de ADKAR a lo largo de nuestra iniciativa, ya sea en forma secuencial o iterativa, y de forma muy empática ver
qué y cómo va a transitar el cambio en nuestros grupos impactados, ¿no? Aquí en una sola página tenemos un resumen de ADCAR de qué es lo que esperamos escuchar cuando la gente transite por cada uno de estos pasos, ¿no? Entiendo el por qué, he decidido qué, sé cómo, soy capaz y continuaré. Es hasta ahí a donde debemos de llegar, ¿no? Y saber que no un correo un lunes para una capacitación un martes, para un go live un miércoles, no es hacer gestión de cambio. Tenemos que genuinamente acompañarlos a través de todo su ADCAR, ¿no? Y cuando hablamos de esta empatía, de acompañar el ADCAR y de los roles como líderes de cambio, nos implica el genuinamente ver a las personas como seres únicas, ¿no? En que cada uno de ellos puede cambiar a ritmos distintos, ¿no? Vemos aquí, en este caso, Carla, Raúl, Graciela, Alejandra, etcétera, tienen y pueden cambiar a ritmos distintos. Obviamente, nosotros vamos a generar en la organización patrones o planes de cambio que movilicen a decenas, centenas o miles de colaboradores, pero debemos de tener esta conciencia y esta empatía que cada uno de ellos va a cambiar a su ritmo, que probablemente a una persona le tome más tiempo el generar conocimiento o el aprender cosas más que otro. ¿Y saben qué? Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es la naturaleza humana, pero al entenderlo podemos hacer planes, podemos hacer adecuaciones, podemos medir cómo se está dando el cambio en nuestros grupos impactados para lograr que el cambio tenga éxito. ¿Ok? Muy bien, y aquí los invito a a contestar otra pregunta, ¿no? Otra pregunta alineado a este tema de empatía y de conocer y de genuinamente ponernos en los zapatos del otro, en la evaluación de impacto, en cómo están cambiando. ¿Cómo has visto demostrada la empatía y comprensión durante los últimos 6 a 7 meses? En estos 6 a 7 meses que hemos vivido en el cierre del año pasado y en este inicio en pandemia, en este entorno híbrido, ¿cómo has visto que alguien genuinamente es empático con el otro y comprende al otro? Que tiene esta conversación, que tiene este... ¿Qué ejemplos han visto, no? Llamadas de contacto, buenísimo, ¿no? A veces un WhatsApp, una llamada de cómo está, cómo estás viendo el cambio, etcétera, ¿no? Buenísimo. Desafiante, ¿no? Buenísimo, desafiante. También el entorno, la cultura la teníamos en un contexto presencial, ahora es en un contexto híbrido, ¿no? ¿No? Confianza en los horarios de trabajo, ¿no? Buenísimo, ese también, o sea, empatía al genuinamente, pues decir, ok, este es un nuevo entorno, vamos a trabajar así, flexibilidad en horarios, ¿no? Estas sesiones uno a uno en donde se busca un espacio, y me regalas 15 minutos antes de iniciar la jornada, al término, etcétera, la mitad, ¿no? Respetando las distintas realidades que tenemos, buenísimo, ¿no? Flexibilizando tiempos y horarios por este tema de la relación familia, trabajo, entorno en casa, ¿no? ¿No? Esta escucha activa, ¿no? La atención personalizada, el en verdad estar ahí. Contactos por llamadas Zoom video en el día constante debido al no tener el contacto personal y que se genere esta empatía, esta cercanía, ¿no? Darle los recursos que necesitan para trabajar, comunicación lateral para resultados, ser inclusivos, videollamadas de cómo están y no de trabajo. Exacto. Oye, ¿cómo están, no? Yo recuerdo una llamada con una persona del equipo que nos pasamos un rato hablando de los lentes, ¿no? De los lentes, me acuerdo muy de los lentes para cubrirnos del reflejo y, ay, mira, yo encontré esta variante, etcétera. O sea, hablar, dedicarle un poquito, ¿no? Comprender de que tienes niños en casa, exacto. Hablaba con Arturo hace un momento, niños, mascotas, familia, ¿no? Y esta comprensión, ¿no? Esta empatía, ¿no? De la situación actual, ¿no? Cámaras activas y espacio para interactuar, ¿no? Hacerlo mucho más cercano, ¿no? Con mucho contraste, a veces muy bien, a veces no muy bien, exacto, y también pues este estado anímico está así, ¿no? En el cómo estamos y ser empáticos, ¿no? Conscientes de esto que estamos viviendo, del entorno, de los resultados también hacia la organización, ¿no? Dar confianza, ¿no? Dar confianza, escuchar a los colaboradores, compartir responsabilidades, lo que hablábamos de los gansos, ¿no? De compartir responsabilidades. Hay tareas complejas y, ¿sabes qué? Te puedo echar la mano, lo podemos hacer juntos, ¿no? Conociendo el sentir de la gente, ¿no? Charlas sobre mindfulness, ¿no? Donde se dediquen tiempo para sí mismos, buenísimo, ¿no? Hay muy buenos ejemplos, muchas gracias. Se los vamos a compartir, creo que aquí, psicológico en temas complejos, se los vamos
a compartir también como ideas de reconocimiento también de cómo hemos ido, o en algunos casos de cosas que podríamos hacer para ser más empáticos, ¿no? Y comprender mejor a nuestros grupos impactados, a nuestras audiencias, a nuestros colaboradores, equipos con los que colaboramos, ¿no? Y aquí sí lo vemos en la analogía de los gansos, la importancia de la empatía y la comprensión, ¿no? Las personas pueden tener desafíos personales, ustedes bien lo narraban, personales, de salud, familiares. Hay que tener esta empatía, ¿no? Pero también hay que apoyarnos el uno al otro en tiempos difíciles, así como cuando estamos en tiempos fuertes, ¿no? Y aquí bien interesante lo que nos enseñan los gansos, en la investigación se muestra claramente cómo los gansos, cuando uno de ellos empieza, por ejemplo, se enferma o le pasa algo y se sale de esta formación en B, se salen dos más y lo acompañan hasta el grado tal de llevarlo al suelo, lo acompañan, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos cómo este acompañamiento, ¿no? Este apoyo en tiempos difíciles, nos enseña la naturaleza, ¿no? Uno de ellos en esta formación sale de la formación porque se enferma, etcétera, uno de estos gansos, y lo acompaña un par, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos acompañando a otros en las tareas difíciles? Estamos genuinamente acompañando, remangándonos, trabajando en conjunto en estos momentos difíciles, estamos genuinamente ahí, apoyando en los momentos difíciles, así como fue en los momentos fuertes, ¿no? Entonces aquí la importancia de la empatía y la comprensión, ¿no? Buenísimo. Entonces ahora nos vamos al quinto punto, ¿no? La importancia de la motivación, ¿no? De este involucramiento, ¿no? Entonces aquí la importancia de dar apoyo, confianza y esperanza, ¿no? En momentos de cambio no hay que subestimar el grado de cambio que tiene para los colaboradores, para los individuos, ¿no? Tenemos que dar este apoyo, confianza y esperanza, ¿no? Y de este libro bien interesante de Brené Brown, de Dare to Live, está bien interesante esto que habla acerca del coraje, ¿no? El courage. El coraje es contagioso. Cada vez que elegimos el coraje, hacemos que todos los que nos rodean sean un poco mejores y que el mundo sea un poco más valiente, ¿no? Entonces, este ánimo que impulsamos a las personas para que se dé, esta voluntad que buscamos de ello para que se dé, pues se contagia, ¿no? En el momento en el que uno habla, tiene estas conversaciones, impulsa al otro, ¿no? Sabiendo las dificultades que puede tener para que genere este efecto, ¿no? Que rodea a los demás pues en este caso que el mundo sea un poco más valiente, ¿no? Que nos atrevamos a cambiar. Dijimos que el cambio es retador, para algunos va a ser más que otros, es individual, hay que transitar por tu propio AdCard Journey, pero también hay que apoyar, hay que alentar a que el cambio se dé, ¿no? Y hay muchos recursos. Aquí en nuestro portal, en el portal de Prosci, tienen muchísimos recursos. Le vamos a dar, obviamente, el link, que es prosci.com. Tienen 60 artículos de liderazgo, 275 blogs, muchísimos webinars, ebooks, ¿no? Descargables, hojas de trabajo, historias de éxito, resúmenes de la investigación, videos de YouTube. Hay muchos recursos que ponemos a su disposición para ayudarles, ¿no? Para ayudarles en este journey de cambio, ¿no? También para este apoyo en apoyarles en este rol de cambio, hay diferentes opciones en esta formación, ¿no? En esta formación de ser líderes de cambio. Está la certificación en gestión de cambio internacional, que es para convertirse en Change Practitioners. El taller para gerentes se llama Liderando al Cambio a través del cambio, ¿no? El taller de patrocinadores, el de Taking Charge of Change, el workshop de fundamentos, tomando el control de cambio, ¿no? Para sus agentes de cambio, por ejemplo, el de Delivering Project Results para sus líderes de proyecto y un taller para colaboradores, ¿no? Entonces, tenemos una oferta de desarrollo por roles a su disposición, en donde también obviamente los ponemos para apoyarlos en este journey de cambio, ¿no? Y es distinto, es distinto la formación, el contenido, etcétera, entre una certificación, por ejemplo, el taller de sponsors, el de gerentes, el de project managers, porque el rol que esperamos de ellos, como vimos en los I, buy statements, son distintos, ¿no? Entonces, en este tema de la motivación, del coraje, de buscar la voluntad de otros, aquí vemos claramente
cómo lo que nos enseñan los gansos es también cómo debemos de mantener ese entusiasmo en el cambio con nuestros equipos, ¿no? Y aquí en la investigación y lo que se ve es que continuamente ellos se están motivando uno y otro haciendo sus graznidos, ¿no? En este vuelo en formación en B, constantemente se están motivando, hacen graznidos constantemente. ¿Para qué? Para motivarlos, ¿no? Para alentarlos frente al journey, ¿no? En grupos y equipos donde hay motivación, la producción es mucho mayor, ¿no? Una enseñanza bien interesante de los gansos, ¿no? Que nos deja la madre naturaleza para todos nosotros, ¿no? Y aquí la invitación que les hago, la reflexión que les hago es una acción de aliento. ¿Qué acción de aliento ustedes, con lo que vimos el día de hoy, con lo que platicamos de alentar a otros, los invito a decir, ¿qué acción de aliento voy a realizar hoy para ofrecer apoyo, confianza o esperanza? ¿No? ¿Qué acción de aliento van a hacer hoy para darle confianza, esperanza o apoyo a alguien ante lo que estamos viviendo, ante sus iniciativas de cambio? Qué acción se les ocurre pueden hacer para con sus equipos, para una persona, que es súper importante, para decenas? ¿Qué acción pueden hacer? Buenísimo, reconocimiento público de los logros del equipo, por pequeños que sean, buenísimo, ¿no? Esa palmadita, esa reunión en la que estamos y le damos las gracias a alguien, el reconocimiento por el trabajo arduo que hizo, ¿no? Dar las gracias por el buen trabajo, ¿no? Y felicitarlos, buenísimo. Voy a llamar a un compañero para saludarlo, no hablar exacto es lo que vimos hace rato, nada más para decirle cómo estás, ¿no? Para decirle cómo estás y para ver, ¿no? Tener contacto directo. A mi grupo de amigos del trabajo, animarlos, ¿no? ¿No? Sobre la nueva oportunidad de confinamiento, ¿no? Es una oportunidad, exacto. ¿Cómo va en ese proyecto? El bien hecho, ¿no? Ponerme en los zapatos de mi compañero y él en el CEDIS, en el centro, en su área comercial, cómo está, cómo se siente, ¿no? Buenísimo, ¿no? ¿No? ¿Qué otras vamos a ver aquí ahorita que aparezcan? Pues súper interesante. Espero estas reflexiones les sirva para mandar ese WhatsApp, para hacer esa llamada, para hacer ese reconocimiento, ¿no? Me gustó mucho, ¿no? Llamar a un compañero para saludarlo, ¿no? Con cada uno de sus miembros de su equipo, dedicarle ese ratito, a lo mejor hoy en un café, en un mate, en un té, y tener esa conversación, cómo va en el proyecto, el bien hecho, buenísimo, ¿no? Sonreír y saludar con emoción, me encantó, ¿no? En la siguiente reunión entrar con una sonrisa y saludar con emoción, ¿no? Muy buena pregunta, yo traté de responderla y aún no lo tengo claro, tratando de salir de lo típico. Sí, a veces me decía un buen amigo, oye, Víctor, me encanta cómo llegaste sonriendo a la reunión. A veces es una sonrisa, ¿no? A veces es un WhatsApp, a veces es preguntarle algo que no le habíamos preguntado, ¿no? Escuchar sus inquietudes, ofrecer ayuda en alguna tarea compleja, un chiste agradable, ¿no? Para romper la barrera y la confianza, ¿no? Lo que admiro de él o de ella, ¿no? Dar a conocer que puede contar con uno, sesiones de trabajo con mi equipo para celebrar los logros, escucha activa, ¿no? Y en verdad la escucha activa es, no estoy pensando qué le voy a contestar, ¿no? Sino genuinamente solo estoy escuchando, ¿no? Apalacar la adquisición de herramientas necesarias, ¿no? Es una decisión, esta no, a lo mejor no la tengo, ¿no? Agradecer el compromiso, el apoyo, ser empático, felicitar y desear un excelente día, una excelente tarde, un momento de comida, etcétera, ¿no? Apoyar las alternativas sin descartarlas para que no se bloqueen. Siempre preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? No, atrás de eso puede ser, oye, ¿me puedes mandar ese link? ¿Me puedes mandar esta información? Y a veces cosas tan simples que pueden ayudarle tanto a otro en encontrar algo, en resolver un problema, simplemente un punto de vista, ¿no? Respaldarlo y colaborar, ¿no? Si necesitan algo más, exacto, ¿no? Escuchar, buenísimo, ¿no? Información importante. Pues súper bien relevante es que esperamos esta reflexión, nos la llevemos, ¿no? Para ahorita yo me puse a pensar también cuando se las hice de algo más con un ser querido, también con un compañero del trabajo. Entonces, ¿qué lecciones nos dejan en este rol de líderes de cambio que tenemos en la organización, los gansos, ¿no? La primera, la importancia de definir objetivos de su iniciativa de cambio, objetivos de change leadership. ¿Quién queremos en la organización que sea líder de cambio? Definan objetivos,
en su organización la importancia de definir objetivos. La segunda, la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Lo vimos en la formación en B de los gansos de trabajar en equipo, el cambio para que se dé, requerimos líderes ejecutivos, mandos medios, equipo de proyecto, todos trabajando para el mismo fin, ¿no? Pero cada uno entendiendo su rol. La importancia de compartir la carga de trabajo es el tercero. Vemos que debemos de compartir carga de trabajo y empoderar y apoyarnos de áreas especializadas, comunicación, capacitación, learning and development, nuestros agentes de cambio, etcétera. Obviamente equipo de proyecto, equipo de gestión de cambio, ¿no? Entonces, la importancia de compartir la carga de trabajo, la importancia de la empatía y la comprensión, ¿no? Esta empatía genuina, no solo me pongo el sombrero, sino me pongo genuinamente en los zapatos del otro, ¿no? Entiendo el grado de cambio que va a tener, no lo minimizo y digo va a ser grande, mediano, ¿a qué grado? Evalúen el grado de impacto, sean empáticos con sus grupos impactados para que seamos finos en nuestros planes de cambio, comprendamos, sepamos que hay un journey de ADCAR individual de cada uno de ellos. Y el quinto, la importancia de la motivación, ¿no? La importancia de la motivación y de estar ahí, dar estas palabras de aliento, de coraje, de comprensión, ¿no? De esta acción tan simple de ser empático y de comprenderlos para dar este aliento a nuestros colaboradores, a nuestros equipos, ¿no? Y aquí como conclusión, como cierre, todos somos líderes del cambio, todos. ¿Cuándo lo somos? Cuando apoyamos, equipamos y habilitamos a otros a través del cambio, ¿no? Porque a veces decimos, no, el líder de cambio nada más es el sponsor o nada más es el equipo de proyecto. No, todos somos líderes de cambio cuando apoyamos, equipamos y habilitamos a cada uno de los colaboradores a través de cambio, o a una persona, ¿no? O a una persona, ¿no? Entonces, que el cambio parte de uno, ¿no? El cambio parte de uno, de un individuo, ¿no? Entonces, todos somos líderes de cambio. También les dejo esta información a aquellos que estén interesados en certificarse en la certificación internacional en gestión de cambio de PROSA, y tenemos una siguiente fecha del 25 al 27 de mayo. Aquí dejamos nuestro correo de contacto, contacto.latam@prosai. Aquellos que estén interesados, con mucho gusto les damos información. Y nuestros datos de contacto, nuestros teléfonos también de contacto en América Latina, en nuestro correo. Y bueno, pues ha sido un honor compartir con esto. Y si estás, compartir esto con ustedes, y estás de acuerdo, Arturo, pasamos a preguntas y respuestas. ¿Qué preguntas, qué reflexiones les deja esta sesión? Si por favor la pueden poner en la sección de preguntas y compartir algunas a Arturo. Claro que sí, Vic, ya tenemos algunas preguntas. La primera, ¿con quién normalmente tenemos que hacer estas alianzas de cambio en la organización? Buenísimo, buenísimo. Pues, ¿con quién normalmente? En esta palabra normalmente, ¿con quién yo empezaría? A ver, yo creo que normalmente pues yo pondría que deberíamos hacerla con todos los roles que vimos anteriormente, pero, pero yo empezaría tal vez en esta alianza en dos frentes. Empezaría con el líder ejecutivo, con quien está patrocinando el cambio en un entorno organizacional, ¿no, Arturo? En un entorno organizacional, yo partiría de esta alianza, de esta conversación con los líderes ejecutivos, con quien tienen que ser los sponsors, ¿no? Porque muchas de las veces delegan o creen que delegar el rol está bien y no se puede delegar en temas de cambio, ¿no? Ellos son emisores preferidos, ellos serían los primeros a los que buscaría su compromiso, su participación, ¿no? Ustedes dieron muy buenas ideas de hablar del retorno de inversión, de los resultados, de historias fallidas, sería el primero, ¿no? Y el segundo, con el que iría, obviamente, es con el equipo de proyecto, o sea, somos un solo equipo, Agile, Waterfall, cualquiera que sea la forma en la que llevamos el lado técnico, integrarnos, ¿no? Ser parte, trabajar en equipo, ¿no? Serían ellos. Y el tercero, y no menos importante, serían mandos medios, ¿no? Gerentes, supervisores, son pieza clave. Hay un plan completo de gestión de cambio en la metodología de PROSA, en nuestra metodología, en donde debemos de acompañarlos y arropar. Más del 50% de la resistencia al cambio está en gerentes y supervisores, de ahí la importancia de hacer un plan donde los acompañemos y después les demos herramientas. Entonces, serían pues inicialmente con ellos y después con los roles extendidos que estuvimos viendo durante la sesión, Arturo. Buenísimo.
Perfecto, Vic, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo consolidar una red de generadores de cambio cuando tienes alta dispersión geográfica en el país? Buenísimo, buenísimo. Sí, hay dato importante y con mucho gusto, si nos dejas tu dato, te mandamos información de referencia en la investigación. De un punto en particular. Cuando queremos crear, hay un apartado completo en la investigación de la red de agentes de cambio, ¿no? En tu iniciativa, una vez que tenemos identificados los grupos impactados, y entiendo que es en un alcance geográfico amplio, la recomendación es identificar a personas dentro de esos grupos impactados que puedan ser parte de tu equipo de cambio, ¿no? Pero no necesariamente cualquiera, sino también hay rasgos que con base en la investigación nos gustaría tener de esas personas que nos gustaría que formen parte de la red, ¿no? Que tengan buenas habilidades de comunicación, interpersonales, etcétera. Yo pondría esas dos como referencia para que entonces con los jefes y supervisores podamos identificar quiénes son candidatos y también quién es voluntario a tomar ese rol. Y hay que hacerlo de una forma también aspiracional, porque le estamos dando la oportunidad de participar en el cambio, pero también de aprender cosas nuevas de cambio, aprender cosas nuevas de entorno de proyecto. Es una oportunidad de desarrollar a las personas. Entonces, hagámoslo de esa forma, generemos una comunidad, identifiquemos claramente quiénes serían y luego, después de definirla, nutramos esa comunidad, ¿no? O sea, debemos de estarla nutriéndola constantemente y en verdad empoderándola y apoyándonos de ellos. Ellos son nuestros oídos, ¿no? Y nuestras bocas muchas veces en una dispersión geográfica amplia para ver qué funciona, qué no funciona en el cambio, qué resistencia vemos, qué está ocurriendo. Son de gran utilidad y de gran oportunidad de desarrollo en la organización y también para desarrollar el capability nos va apoyando en todo esto en la organización, ¿no? Súper. Hay toda una portada de red de agentes de cambio, con mucho gusto compartimos más información y también son obviamente pieza muy importante en el cambio, ¿no? Y sobre todo en estos retos de capilaridad, ¿no? Del cambio en retos de dispersión geográfica, ¿no? Excelente, Vic, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede cerrar la brecha entre patrocinadores y gerentes en una organización jerárquica donde los patrocinadores esperan que todo se haga hacia abajo y quieren delegar su patrocinio? Buenísimo, sí. Y esa es una realidad, no una generalidad, ¿no? Pero es una realidad que yo he visto en América Latina, el hecho de delegar el rol, ¿no? Entonces, yo lo que haría es como con las tácticas que vimos anteriormente, que también ustedes reflexionaron, el tener esa conversación uno a uno. Primero partir de que cada uno de ellos son personas, ¿no? O sea, debemos de evaluar el ADCAR de ellos en su rol y ver cómo ellos van ante el cambio. Porque muchas de las veces, en mi experiencia, no ha sido que no quieran, sino que no saben qué es su rol o no saben la dosis de lo que implica el ser un buen sponsor, ¿no? Entonces, ante eso, pues les genera incertidumbre y dicen, va a ser una carga excesiva, va a ser una carga más de trabajo, mejor se lo delegó a alguien, ¿no? Entonces lo acaban delegando a alguien. Y las audiencias de quien quieran oír mensajes de negocio con base en la investigación son de los líderes ejecutivos. Entonces, primero es dejar claro que esto no se puede delegar, que son ellos los emisores preferidos, que de ellos esperamos que, por ejemplo, salgan cierta información, lo digan activo y visible, etcétera, y decretemos otros roles. Vimos el ABC, activo y visible, constructor de coalición, y que comunique en forma directa, ¿no? Entonces, primero tratarlos como personas, ¿no? Identificar si es que están haciendo eso, a qué se debe, qué hay detrás, ¿no? Tener una conversación, probablemente es uno a uno, y luego acompañarlo en su journey
para ser un buen patrocinador. Puede ser tema de conciencia, puede ser tema de deseo, que no quiera porque tiene miedo o porque cree que es mucho más trabajo, lo cual no es cierto. El tema puede ser de conocimiento. Y ahorita que dije esto de que puede ser más trabajo, al final de cuentas todos hacemos gestión de cambio, todos acabamos pagando gestión de cambio. Lo acabamos pagando ya sea antes y menos durante el cambio o después. Entonces también hablar de las consecuencias de después, cuando ya las cosas no ocurren, del extra trabajo que vamos a tener que hacer, porque la gente ya después de implementada o instalada la solución, tecnología, procesos, pues va a requerir más, ¿no? Entonces, yo creo que esta arista de la esperanza, de su rol, entenderlo en el ADCAR a esa persona y acompañarla, pues nos va a ayudar a que sea un buen sponsor. Eso es un proceso, el cambio es un proceso y también en los líderes, ¿no? Excelente, Vic, muchas gracias. Aún tenemos tiempo para una última pregunta. Ante el entorno híbrido que será la nueva realidad, ¿cómo hacer para que los líderes sigan impulsando la cultura de la organización? ¿Cómo Bueno, puedo ayudar como practicante de gestión del cambio? buenísimo. Sí, hay adecuaciones interesantes en la forma en la que ahora la cultura se percibe y se vive en un entorno híbrido, porque el entorno en el que estábamos fomentaba una cultura, las prácticas, los comportamientos que teníamos estaban enmarcados en un entorno, ¿no? Y ese entorno lo daba en algunos de los casos la oficina, ¿no? Los mensajes que estaban en la oficina, lo que teníamos, esto estaba fomentando una cultura y obviamente lo más importante, el modelaje del comportamiento por parte de los líderes. Entonces, si ese modelaje de comportamiento, si esa, por ejemplo, colaboración, los puntos que tenemos, la toma de decisión, la efectividad de las reuniones, los atributos que tiene nuestra cultura, empatía, lo que tenga nuestra cultura como atributo, debemos ahora llevarla a un entorno híbrido y tratar este movimiento al trabajo en un entorno híbrido como una iniciativa de cambio, porque muchas de las veces se queda esta iniciativa de cambio del trabajo híbrido como si fuera solo un cambio o de real estate o solo de tecnología, y no lo es. Este cambio va a impactar procesos, cómo hacemos onboarding, cómo trabajamos y hacemos viva la cultura, como menciona. Entonces, visto desde esa forma, el entorno, la tecnología, los procesos, debemos ahora fomentar el que la cultura que teníamos o la que queremos tener se dé en el día a día, ¿no? Entonces, mi recomendación es traten el proyecto. Tenemos el gusto de acompañar varias organizaciones en su movimiento al entorno híbrido. Trátenlo como un proyecto, es multidimensional, no solo es tecnología y oficinas y real estate, tiene que ver con cultura, tiene que ver con procesos. De esa forma sistémica, la cultura se vive y se sigue viviendo ahora en un entorno híbrido, porque la experiencia del colaborador va a ser desde que lo contratamos hasta cómo evaluamos el desempeño en un entorno híbrido, hasta cómo colabora en un entorno híbrido, hasta su lugar de trabajo en su casa. Todo eso entra en cómo es su journey personal y cómo vive la cultura, ¿no? Entonces, ahora en este entorno híbrido, trátenlo como un proyecto, este cambio. Habrá cosas que se seguirán haciendo muy parecidas, otras que haya que modificar para que esa cultura pues esté arraigada, ¿no? En la organización de forma sistémica, ¿no? Esa sería mi recomendación. Y desde gestión de cambio, acompañar ese proceso de cambio, esa iniciativa para instaurarla, ¿no? En las fechas en las que ya estén regresando o estén haciendo esta implementación de trabajo híbrido, porque hay industrias que están regresando, otras no, y por las latitudes que tenemos en nuestras organizaciones, ¿no? Excelente, Víctor, muchísimas gracias. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Aún tenemos algunas preguntas más que esperamos poderlas responder vía mail. La información que les hemos presentado el día de hoy se las vamos a compartir, ya sea el día de mañana o a más tardar la próxima semana. Se las vamos a compartir de igual forma por correo. Les damos las gracias a todos por haber participado, por haberse tomado este tiempo para formarse más y conocer un poco más acerca de gestión de cambio, de todo lo que involucra, de todo lo que, pues sí, de todo lo que conlleva hacer una gestión de cambio exitosa en todos nuestros proyectos, en nuestras organizaciones.
Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias, Víctor, por el tiempo que nos has proporcionado. Y pues bueno, sin más por el momento, solamente les recuerdo que hay que seguirnos cuidando porque esta pandemia aún no ha terminado. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo a todos, que estén muy bien.